Señor, qué maravilloso es poder orar, adorarte, sentirte en todo nuestro ser, Señor. Bien es cierto, tú estás buscando un encuentro con aquellas que son adoradores en espíritu y en verdad. Y hoy tú eres la razón por la que nosotros estamos aquí. Así es que te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que tú vengas al encuentro de estas vidas. Que tú vengas, Señor, y tomes el lugar de honor y que le des esta palabra vida, Señor. Para que sea semilla que se arraigue en lo más profundo de nuestro ser, que dé raíces fuertes, inamovibles, pero que también sea semilla que dé fruto abundante y fruto permanente, porque hay gente, Señor, que tiene hambre y sed de ti. Déjanos ser el mensajero, déjanos ser el mensaje, déjanos ser ese fruto visible para la vida de otros. En el nombre de Jesús, engrandécete. Dile conmigo, engrandécete. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Tome su lugar. Oigan, ¿han visto ustedes las peleas en donde va a salir alguien así al ring? Yo estaba así, allá arriba, deseando que tocara la campana para venir y compartirles un mensaje que me parece que es muy importante. Agradezco de verdad a Dios, a todo el comité organizador que se dio la tarea de pensar en mí, y creo que también en cada uno de los conferencistas que están aquí, los cuales han nutrido mi vida también con la palabra que el Señor les ha dado. Amén. Y yo les voy a hablar acerca de un tema el día de hoy. Les voy a hablar acerca de mujer empoderada. Y el objetivo de que recibas tú este mensaje, fíjate, si tú dices, bueno, ¿y cuál es el objetivo? El objetivo de que recibas tú este mensaje es para que tú entiendas cuál es tu identidad como hija de Dios, cuál es tu propósito, pero también cuál es tu posición en el reino. Di conmigo, mi posición en el reino. Una posición de poder y autoridad. ¿Está conmigo? ¿Cuántas mujeres van a salir entendiendo esto y recordando esto? Ok, mucho se habla el día de hoy, muchachas, sobre el tema de empoderamiento. ¿Cuántas han oído hablar acerca de esta palabra? Y es un término demasiado manoseado, pudiéramos ponerlo en esos términos, demasiado usado y demasiado mal informado. A veces adoptamos la palabra empoderamiento sin entender lo que significa ser una persona empoderada. Así es que cuando nosotros hablamos de empoderamiento, cuando hablamos que alguien se empodera, según la terminología que encontramos en las redes sociales o cualquiera que estudie ciencias sociales o sociología, o cualquiera que le preguntes te va a decir que empoderamiento tiene que ver con darle poder a alguien que antes no tenía y ayudarle a esa persona a mejorar su condición de vida después de recibir cierto poder. ¿Están conmigo? El feminismo usa mucho la palabra empoderamiento, y cuando usa la palabra empoderamiento, ellos intentan decir que yo como mujer puedo empoderarte a ti. ¿Cuántas saben que esa es una mentira? Yo, un ser humano como cualquiera con defectos, ¿puedo empoderar a alguien? Vamos a aprender un poquito más acerca de esto, ¿ok? Entonces, desde hace tiempo, la palabra empoderamiento aparece con mucha efervescencia en los títulos de revista, en los títulos de talleres, en conferencias, en cursos, etcétera. Hay grupos que promueven, sobre todo el grupo de la ideología de género, promueve este empoderamiento. ¿Hasta aquí vamos bien? Y en la ruta de mostrar lo que es el empoderamiento, han avanzado en que así se asuma. Estaba yo viendo cuánto ha crecido esta ideología aún dentro de nuestras iglesias, y la forma en la que ellos la están haciendo, han tratado de construir que esto que es algo personal, este empoderamiento personal, sobre todo en la mujer, se convierta en un fenómeno social
cultural y político. Por eso usted, a donde quiera que oye empoderamiento, parece que viene hasta en las Sabritas la dichosa palabra empoderamiento, ¿verdad? Y han caminado esta ruta ganando o avanzando, más bien, quiero rectificar, avanzando en ciertas batallas. Y una de ellas es la batalla del lenguaje. Hoy vemos que se han adoptado ciertas palabras como esta, la de empoderamiento. Y ha habido una batalla semántica terrible alrededor de eso, con el uso de palabras que ellos tienen a conveniencia. Y lo que han hecho es que han hecho uso de eufemismos. Y el eufemismo lo que hace es quitarle el valor real a las palabras para demostrar o mostrarlas a como a ti te conviene. ¿Está conmigo? Entonces ha habido una batalla de lenguaje, pero también hay una batalla mediática a la que nos enfrentamos. Y la batalla mediática tiene que ver con todo aquello que comunica, con todos los medios de comunicación. Y los medios de comunicación, entre más pasa el tiempo, más demuestran su poder de influir para poner, para quitar o para tergiversar ciertos conceptos que hace algunos años eran inalterables. Ejemplo de eso, ¿qué es? Pues familia. La familia natural, hombre, mujer e hijos, ahora ya son familias. Allá no es masculinidad, ahora son nuevas masculinidades. ¿Está conmigo? Ahora ya no es aborto, es interrupción legal del embarazo. Y de esa manera se ha ido deconstruyendo ciertos conceptos puros para usarlos de manera conveniente. Y los medios de comunicación han sido también una herramienta muy eficaz para que esto se consiga. Pero otra batalla también que tenemos es una batalla jurídica, porque no solamente se han puesto este tipo de palabras, sino que se les ha dado un valor legal y jurídico que han adoptado también y adaptado al modo organismos nacionales e internacionales. Entonces, cuando usted ve, por ejemplo, InMujeres, que pone la bandera gay, ¿no? Das por hecho de que esa institución está avalando ese movimiento, o el pañuelo verde o el pañuelo morado, se está avalando, se ha ido deconstruyendo cada vez más el diseño de Dios para hombre, para mujer, para matrimonio y para familia. Y esto nos ha llevado a una cuarta batalla que me gustaría comentar contigo, y es la aceptación social. Ha sido tanta la ignorancia y tanta también la apatía que mucho se ha aceptado socialmente lo que esta ruta o lo que esta ideología pretende hacer. Y entonces no solamente se acepta, hay hijas de Dios que lo aceptan. Hay más de 10 feminismos reconocidos. ¿Y sabe que uno de los feminismos reconocidos es el de las mujeres cristianas? Que alaban a Dios así como tú y yo, y echan brincos así como tú y yo, pero al mismo tiempo aceptan el aborto, o al mismo tiempo reniegan de la maternidad o reniegan del matrimonio. ¿Hasta dónde esta cultura se ha infiltrado para que la aceptación social también sea dentro de las hijas de Dios? Y no solamente se acepta, se promueve, se justifica. Así es que estamos viviendo un tiempo difícil. ¿Cuántas dicen que sí? Estamos viviendo un tiempo difícil. Y es importante que entendamos que esta decadencia social que enfrentamos no solamente nos amenaza a nosotras, sino que también amenaza a nuestras generaciones. Y que tiene un poder, ¿qué dije? Poder de infiltrarse aún dentro de nuestras iglesias para tergiversar la verdad que es única de parte de Dios. Hoy más que nunca, o hoy más que antes, la mujer no sabe quién es. Vive con una identidad completamente fracturada, porque vive en la resistencia entre el derecho y la responsabilidad. Muchos se nos inculcan que tenemos que buscar los derechos, pero poco entendemos el valor que tiene la responsabilidad que también se nos ha dado. Y mi esposo predicaba en la conferencia pasada sobre la hermosa belleza y valor de ser madres. Y mire que el aborto ha venido a desmantelar todo esto. Todo lo que era una maternidad apasionada, se ha ido perdiendo los valores. ¿Podríamos decir que las mujeres hemos avanzado en cuestión de leyes y derechos? Claro que sí. Hoy tenemos derecho a la educación, tenemos derecho a poder
pagar, comprar o vender una propiedad, tenemos derecho al voto, a decidir cuántos hijos queremos tener, pero en la medida que hemos avanzado en tener derechos, también hemos ido retrocediendo en cuestión de valores y principios. ¿Estás de acuerdo? Las oigo muy calladitas y yo apenas voy calentando motores. Así es que esta forma de construir la verdad, de deconstruir la verdad, volviéndola relativa, para que cada quien piense lo que mejor le parezca o lo que mejor le convenga, ha venido a golpear los principios eternos también de parte de Dios. Hay una frase que se le atribuye al jefe de campaña de Adolfo Hitler, y se llama el Joseph Goebbels, perdón por mi mal inglés, pero él dice: repite 1000 veces una mentira hasta que ésta se convierta en una verdad. ¿Cuánto hemos escuchado mentiras y el Espíritu aún nos ha dicho: eso que estás oyendo no es verdad, pero la seguimos repitiendo hasta que se convierte en una verdad para nosotros? Así es que en cuanto al tema de mujer, actualmente ya estamos viviendo una deconstrucción de lo que la feminidad es. Esto es algo muy importante. Hoy vemos una definición feminista de la feminidad. Hoy vemos una definición feminista de la feminidad, porque uno de los conceptos más golpeados ha sido precisamente el de la feminidad. Pareciera que para muchos incluso se contrapone una feminista con alguien que defiende la feminidad. Así es que, ¿qué es lo que ha hecho esto? Solamente para dar bocado. Impulsa en la mujer un espíritu de anarquía. Y entonces la mujer ve al hombre como un patriarca totalitario, impositivo y retrógrada. Y ve al gobierno como un patriarca impositivo y retrógrada. Y ve a la iglesia como un sistema retrógrada e impositivo y totalitario. Y quiere huir tras la libertad y dejar atrás lo que cree que le oprime. Y entre aquello que siente que le oprime está también Dios. Porque deja de ver a Dios como autoridad para verlo como una autoridad que es opresor, que es totalitario, que es impositivo. Y nosotras como hijas de Dios tenemos que tener muy claro que esa no es la verdad. Entonces fomenta un espíritu anarquista en contra del gobierno, en contra de los padres, en contra del marido, en contra de Dios mismo. ¿Está conmigo? Pero algo que también hace es que busca el menoscabo de la autoridad del varón en la relación de pareja. No solamente huye de estar casado, el feminismo dice: impongámonos de tal manera que haya nuevas masculinidades y los hombres sean tan femeninos como nosotras. Ay, muchachas, díganme la verdad, ¿cuántos quisieran que su esposo fuera femenino? Dios nos guarde. No, ese es el diseño de Dios. Nos empujan a tener un menosprecio cada vez más grande sobre el vínculo matrimonial de hombre y mujer, para aceptar otras relaciones como de mujer a mujer. Ahorita hay más de 100 géneros según la Organización Mundial, la ONU, perdón. Así es que imagínense, pues ellos tienen derecho a quererse. Entonces ya el vínculo del matrimonio, que debería de ser hombre y mujer, ha perdido fuerza. Y podemos hablar de derechos humanos y de libertades, pero esto es algo en lo que particularmente el feminismo ha dado dolores de cabeza. Otra cosa que ha hecho es que ha justificado el ataque frontal a la vida desde el momento de la concepción y aún hasta la muerte natural, en cada etapa del ser humano. Y no solamente amenaza el valor de la vida en el vientre, sino que también menosprecia la crianza de los hijos, porque considera que la maternidad es un obstáculo para la realización plena de mujeres. Yo digo, gracias a Dios que mi mamá no vivió en esta época y tuvo que enfrentar estas guerras,
porque no hubiera peleado con mi vida, por mi vida, para tenerme a mí después de que fue diagnosticada estéril. ¿Se imaginan si sus mamás hubieran dicho que mejor será que esta mujer no nazca? Es uno de los chistes del feminismo, ¿no? Que aquellas que nacieron son las que están peleando porque otras no nazcan. Y las mejores mujeres del reino y los mejores hombres todavía están por nacer. Así es que mientras ellos no tengan voz, escucharán a muchas de nosotras levantándolas a favor de su defensa. Pero otra cosa que también hace es aceptar este engaño sobre el valor y la valía de ser mujer. Enfrentamos una realidad que nos debe alertar. Diga conmigo, dile a la que tienes al lado, alerta. Es necesario que se levanten las hijas de Dios a hacer contracultura y mostrar y demostrar la verdad que es absoluta, que aplica a hombre y mujer en todo tiempo, en todo lugar, sin importar la circunstancia, y que hagan visible el poder y la autoridad de Dios. Así es que quiero hablarte de 5 verdades que quiero que tengas en cuenta en esta tarde. ¿Estamos listas? Número 1, el Espíritu Santo te empodera. Diga conmigo, el Espíritu Santo me empodera. Y el fruto del Espíritu es aquel que me da autoridad. Vamos directamente a la palabra. Acompáñame, Hechos capítulo 1, versículo 8. Cuando lo tengan ahí, me avisan. Miren, para las que no trajeron Biblia. Pero recibiréis poder cuando haya venido. ¿Sobre quién? ¿Sobre quién? ¿Sobre quién? Diga, sobre mí. El Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Número 1, nadie puede empoderarse a sí mismo y no puede ser empoderada si no hay un poder más grande que tú. Una vez me tocó, hace ya algún tiempo, ir a un congreso de mujeres. Y les dije, ¿cuántas mujeres de aquí quieren ser empoderadas? ¡Ay! La efervescencia, ya saben que somos medio alboroteras, ¿no? Sobre todo los de Querétaro, ¿a poco no? Y digo, ¡ay! Y entonces cuando dijeron de que vas a ser empoderadas, y yo, pues no es cierto. Hubieron algunas cartas de, ¿cómo que está diciendo la pastora? No, este evento es para empoderarse. Y yo, porque recibiréis poder cuando haya venido sobre ti el Espíritu Santo. ¿Qué empoderamiento estás buscando si el Señor ya te lo dio? El problema es que a veces no alcanzamos a entender de quién depende nuestro poder, de quién lo recibimos. A veces estamos tan inmiscuidas, tan involucradas, tan empapadas de problemas que tú no te das cuenta que Dios a ti ya te ha empoderado. Dice la palabra, y recibiré el poder cuando haya venido. ¿Con quién? ¿En dónde? ¿Cómo? Sobre ti, sobre mí el poder del Espíritu Santo. Así es que el poder no es algo, el empoderamiento no es algo que salgas para ir y buscar y buscar y buscar. Y mucho menos es algo que la cultura va a entregarte. Tú no puedes ser una mujer empoderada si no hay un poder más grande al que estés sujeta tú. La autoridad es ahora el ejercicio legal.
Ahora fíjate bien, el empoderamiento no es algo que nosotras podemos buscar. Una autoridad poderosa, Dios mismo, el Espíritu Santo es el que nos da el poder. Y tenemos ese poder cuando estamos sujetas a Él. Eso es poder, eso es empoderamiento. Pero la autoridad es el ejercicio legal. Muchas gracias, mija. Es el ejercicio legal y legítimo del poder. ¿Está conmigo? Yo tengo poder porque hay una autoridad a la que estoy sujeta, que ha descansado sobre mí ese poder y me da empoderamiento. Pero yo tengo autoridad cuando yo tengo un ejercicio legal y legítimo de ese poder. Podríamos decir aquí, salimos todas bien empoderadas, estamos todas bien empoderadas. Puedes tener poder, pero puedes no tener autoridad. Y quizás eso sea, hermana, la razón por la que no has terminado de ver todo lo que Dios quiere darte. Porque aunque Dios ha descansado sobre ti el poder, tú no entiendes el ejercicio de la autoridad. Porque la autoridad tiene que ser legal, diga conmigo, legal y legítima. Ahora, cuando hablamos de legalidad, usando términos comunes, estamos hablando de que algo está pegado a derecho. Algo es legal porque está dentro de un marco jurídico. Nos limita a lo que se puede o no puede hacer desde la visión de la ley. Eso es legal. Cuando tú eres ilegal, entonces estás violando la ley, porque ya no solamente estás viendo el beneficio, sino que tu beneficio puede estar perjudicando a otros. Entonces puede haber ilegalidad en el ejercicio del poder. ¿Están conmigo? Y cuando nosotros hablamos de que es algo legítimo, estamos hablando que además de ser legal, implica seguir un camino correcto. O sea, que es justo, que es auténtico, que es moral, que es ético. Lo legítimo se simboliza cuando eso legal, ese poder legal, hace justicia. ¿Está conmigo? No solamente para mí. Dios nos ha levantado para ser mujeres con poder y una autoridad legal y legítima. Pero puede, como te decía hace un momento, puede ser que tengamos poder sin tener autoridad. Ahora fíjate lo que dice la palabra. En Hechos capítulo 19, versículo 11 al 15, la palabra de Dios nos cuenta una historia. ¿Se acuerdan ustedes de algunos judíos que eran, dicen, exorcistas ambulantes? Se acordarán que dice ahí que Dios hacía milagros extraordinarios por la mano de Pablo. Y luego dice que algunos de estos judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, los sacerdotes que hacían esto, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo, ¿verdad? Y dice que había 7 hijos de un tal Esceva, judío jefe de los sacerdotes que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús yo lo conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes son? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa como así, encuerados salieron, porque podía quizás tener poder, pero no tenían autoridad. ¿Se acuerdan cuando Jesús predicaba y decían, ¿quién es este que habla con autoridad? El problema no es si el Espíritu Santo quiere empoderarnos. La pregunta para ti es, ¿hasta dónde has sido responsable de tener una autoridad legítima y legal?
Porque la autoridad se gana con el fruto del Espíritu después de ser empoderada por el Espíritu mismo. Amén. Así es que punto número 1, ¿cuál fue? El Espíritu Santo es aquel que me empodera. Clave número 2. Una mujer empoderada por Dios debe posicionarse como testigo. En Hechos capítulo 1 versículo 8 dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros y me seréis testigos. ¿Quién es un testigo? Un testigo es una persona que da testimonio. Un testigo es una persona que da testimonio de aquello que vio, que vivió, estuvo ahí. ¿Está conmigo? Ese es un testigo. Y la palabra de Dios habla mucho acerca de testigos falsos, pero habla acerca de testigos. Y cuando se habla de testigos, habla de aquellos que vemos, que tenemos evidencia. Cuando tú vas a un juzgado, dice: a ver, que pase doña Marta, para que sea testigo. Yo estuve ahí. Ella vino como a las 5 de la tarde y agarró la escoba de doña Petra. Yo la vi con estos ojitos pero ¿y qué estaba haciendo doña Petra? Y empieza a dar testimonio. Entonces la palabra de Dios nos dice: y me seré ¿en qué? Y me serán testigos en todo, dice, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Un testigo es aquel que no solamente da a conocer la evidencia de lo que ha visto y de lo que ha vivido, sino que se vuelve el referente para que otros le vean y vean a Dios. Por eso Génesis capítulo 1 versículo 27 dice que el Señor nos hizo a imagen y a su semejanza. Cuando ven una mujer disfrutando ser mujer, deben de ver un testigo de la grandeza de Dios, siendo en plenitud todo lo que Dios ha dicho que es. Y esa grandeza no es para verse a sí misma, sino para demostrar a aquel que está sobre ti y sobre mí. Y me serán testigos, y cuando vean, me verán y sabrán cuál es mi poder en tu vida, pero también a través de tu vida. Yo me he puesto a pensar, ahora que estoy en la licenciatura de políticas públicas, me he puesto a pensar toda esta corriente ideológica que está infiltrada en las universidades, que está infiltrada en todas las áreas. Me he puesto a pensar, Señor, he visto tanta necesidad en cuestión de ambiente, en cuestión económico, en cuestión de salud, porque las políticas públicas eso es lo que hacen. Y veo que entre más avanzo, más me doy cuenta de todas las necesidades que hay. Y digo: Señor, ¿cuándo vamos a acabar con esto? Yo me voy a morir y el aborto quizás va a seguir. Yo me voy a morir y quizás va a haber mujeres sin identidad. Yo me voy a morir y quizás van a haber más y más problemas. Y me acordé de Jesús, que después, menos de 3 años, dijo: consumado fue. ¿Sabe qué, hermana? Yo no sé si usted se ha puesto a pensar, pero si yo hubiera estado ahí, le hubiera dicho: Señor, espérate tantito. ¿No te has dado cuenta que todavía hay cojos y ciegos? ¿No te has dado cuenta que todavía hay prostitutas? Que hay gente hambrienta, que hay gente enferma, que hay gente endemoniada. ¿Cómo dices que ya consumado fue? ¿De qué me perdí? Pero el Señor, cuando vino aquí a cumplir su propósito, aunque fue corto el tiempo, dio evidencia del poder y vino a ser justo lo que estaba llamado a hacer. Y hasta nuestros días nos sigue alcanzando ese poder de Dios que se manifiesta en nuestras vidas para salvación, para sanidad, para restauración. Pero ¿sabe qué pasa? Que ahora toda esta decadencia social de la que yo hablaba al principio necesita también la intervención de hombres y mujeres que puedan demostrar ese poder. A donde nosotros tenemos colocada la iglesia, Capitolio, en Ciudad de México, hay 3 iglesias espiritistas. Y pareciera chiste, pues estamos en el centro.
Y yo le he dicho al Señor: muestra aquí tu poder, muestra aquí tu sanidad, muestra aquí el poder de la adoración, muestra aquí la liberación, para que los que están allá pasen por aquí, sean liberados. Porque ese es el poder del que yo he sido testigo, y es el poder del que otros tienen que ver a través del testimonio tuyo. Queremos que cambie Querétaro, queremos que cambie el Estado de México, queremos que cambie Sinaloa. Pero ¿dónde están los hombres y mujeres de reino que están dispuestos a decir: aquí estoy, Señor? Yo soy aquel por lo que la creación clama, para haber manifestado tu poder y tu gloria a través de mí. Dame la autoridad legal y legítima, para que cuando me vean, te vean a ti, y sean testigos de un Dios que tiene grandeza, para el cual no hay nada imposible. Amén. Y a veces justamente algo que nos evita creer que podemos ser usados para ser un buen reflejo de Dios, no es solamente el que lo ignoremos o no lo queramos o no sepamos cómo, sino que ciertamente hay situaciones en nuestra vida que nos golpean. Les digo una cosa, muchachas, aquí entre nos, si yo me hubiera podido elegir a mí misma, no lo hubiera hecho. Yo no lo hubiera hecho. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero más de alguna vez Dios me recuerda de dónde me sacó. Y cuando voy delante de su presencia, le digo: ¿cómo te atreviste a mirarme con esos ojos de amor y a darme poder y autoridad cuando yo no lo merecía? Hay tantas mujeres capacitadas, hay tantas mujeres apasionadas, Señor, y me viste a mí. Porque a veces le damos más peso a las situaciones que hemos vivido que al poder de Dios. Y esto me lleva al punto siguiente, punto número 3. Dios va a magnificar quién eres tú. Dios va a querer utilizar la totalidad de tu vida. Y créame, se lo digo con el corazón en la mano, Él es experto en tomar lo rechazado y lo despreciado para convertirlo en algo agradable y digno. Cuando yo pienso en la cueva de Adulam y pienso que allí estaban, pastoras, los endeudados, dicen, los despreciados, los que nadie quería, y dice que salían, y cuando salían a la batalla dice que su apariencia era como de leones. ¿Tú crees que Dios es indiferente a lo que tú has vivido? ¿Tú crees que Él se apantalla? Yo te voy a decir una cosa. Durante mucho tiempo viví con la conmiseración, con el desprecio a mí misma. Pero a Dios eso no lo apantalla. A veces decimos: voy a mover el corazón de Dios, y nos volvemos chillonas, quejumbrosas, lamentándonos. A Dios eso no lo apantalla. A Dios lo apantalla una mujer que es resiliente y dice: de aquí me levanto para sacar lo mejor, de aquí me levanto para construir la mejor versión de mí misma. Ese obstáculo que quería matarme, hoy lo voy a usar para ponerle el pie. Eso es lo que apantalla a Dios. Eso es lo que hace que su poder se mueva. Por eso David sabía tocar las fibras más íntimas del Señor, porque delante de él no tenía miedo, no tenía límite en demostrarse poco, en demostrarse débil, y luego salir y adorarle y decirle: tus enemigos, Señor, los voy a perseguir y no voy a volver aquí sino hasta haberlos acabado. Amén. Dele grande un aplauso al Señor, porque eso es lo que Él quiere hacer en nuestras vidas.
Los enemigos vienen y te intimidan, pero tú vas en la presencia de un poder al que está sujeta y dices: dame la fuerza que necesito. Porque aquellos que andan tras mi vida habrán de correr de mí. Y Dios dice: así me gusta. Eso me conmueve, eso me levanta, eso es lo que yo quiero, eso es lo que deseo edificar en ti. Entonces no tenemos un Dios que nos mire como poca cosa, porque el deseo de Él es utilizar la totalidad de nuestras vidas. Dios usará todo lo que Él quiera, todo lo que nosotros somos. Y eso incluye, escúcheme bien, aquellas cosas también a las que nosotras nos dedicamos. Hoy se nos ha metido o nos han tratado de infiltrar la idea que una mujer es más valiosa o más empoderada entre mejor se vea. A ver, vamos a hacer una dinámica muy rápida. Nadie se va a levantar ni nada, solo quiero que pienses esto. Cuando yo te digo una mujer plena y empoderada, sin que nadie diga nada, solo quiero que lo analices. ¿Cuál es la primera imagen que viene a tu mente? ¿Ya? Levanten la mano la que ya pensaron en una palabra. Ninguna. Ya, ahí van. El lado derecho les va ganando, gracias. Del izquierdo se empatan, llevan 5-5, muy bien. Aquí ya bajó el ánimo, tenemos 2 nuevas. Acá tenemos otra, 1 o 2, muy bien. Ya tienes una imagen en tu mente, ¿verdad? Yo te pudiera decir que quizás viene la palabra libertad, o vendría la palabra una mujer capaz, o una mujer con un buen trabajo, o una mujer adinerada, o una mujer bien vestida, ¿no? Esa imagen se te viene con mucho dinero, con el esposo más guapo del mundo, con el carro del año, con el super trabajo, con la agenda llena de actividades, o quizás con la cartera llena de billetes para hacer lo que se quiere y sin pensar cuánto va a gastar en sus zapatos. Esas son a veces las imágenes que tenemos de una mujer. Decimos: yo quisiera verme así, irá tan bonita, tan arreglada, tan joven, tan capaz, tan inteligente, tan preparada. Pero yo te voy a decir una cosa: Dios magnifica quién eres tú sin importar a qué te dediques. He visto mujeres entregar su vida para sostener una familia sin estudios, sin escuela, sin el mejor cuerpo, sin el mejor marido, sin el mejor sustento económico, y ellas no tienen menos poder ni autoridad que tú. Yo tuve una abuela que tuvo 11 hijos y esa mujer vivió para su familia y disfrutaba lo que hacía. Quiere decir que si nosotras creemos que empoderadas solamente son las mujeres con esas características, entonces la desigualdad más grande está entre las mujeres. Porque ¿en dónde quedaría yo si soy solamente una ama de casa con hasta 6º de primaria? Entonces Dios a mí me amaría menos. Entonces Dios a mí me vería incapaz. Yo terminé la carrera técnica en radiología y he estudiado alguno que otro curso más, pero a mis 43, no sé si 43 o 44 años, no piensen que me estoy quitando la edad, de veras se me olvida. Yo nací en el 78, saquen la cuenta. Estoy estudiando la licenciatura apenas. Pero le digo algo, esa es la añadidura. Porque Dios me agarró así. Ay, le plació esto. Una mujer llena de defectos como tú y como yo. Una mujer enfocada en tener su casa. A mí me han dicho: oiga, pastora, seguramente usted tiene a alguien que le ayude en su casa, porque usted viaja, porque usted estudia, porque usted escribe, porque usted así. Les digo: no. Una vez me agarré casi una semana o más fuera de mi casa y me dice: pero seguramente no, mi familia me apoya, mi esposo me apoya, mis hijos me apoyan, pero ¿sabe qué? No he querido tener a alguien que me ayude. Le voy a decir por qué.
porque me gusta recordarme a mí misma que tiene tanto valor para Dios el que yo lave el baño de mi casa como el que le predique a 1000 o 2000 mujeres. Porque me gusta recordarme a mí misma que tiene el mismo o más valor el que yo le arrime un plato de comida a mi esposo y a mis hijos que el irme a meter al Congreso de la Ciudad de México y sentarme en el mejor restaurante con algún diputado. Porque creo que la mujer vale en esencia por lo que es, y que delante de Dios no hay distinción para empoderarte. Sin importar cuál sea el contexto de vida, la edad o el lugar de donde vengas, Dios está pensando en ti y Él busca magnificar y potenciar lo que eres tú. ¿Y sabe qué me gusta de nuestro amado Dios? Que Él es especialista en avergonzar lo fuerte con lo más débil. Es especialista en decir, no eres tú, soy yo. Así es que ese es nuestro Dios. Pero esta generación está convencida que entre más sea soltera, entre más tenga conocimiento, entre más visiblemente parezca poderosa, es una mujer empoderada. Y yo te puedo decir, el poder no radica en la apariencia. Y puede ser una mujer con un poder empresarial, con un poder económico, con un poder social, pero no tener autoridad. Yo he estado con personas en la política que tienen una carrera política con doctorados, maestrías y doctorados, y yo digo, yo apenas estoy en primero. Y me ha dicho el Señor, háblale y dile que yo la puse ahí. Y dile que el voto que va a dar tiene que ser de esta manera. Y yo, Señor, pero yo ni siquiera sé qué términos usar. Y tú cállate y le dices, sí, Señor. Yo te digo una cosa, si tú estás en ese lugar de autoridad, es porque hay un Dios que tiene poder, que te ha puesto ahí para tomar decisiones. Pero no te equivoques, aunque tengas poder, si no entiendes quién es Él, mi hijita, pierdes autoridad. Y yo, con menos grados de escuela que tú, te vengo a decir con poder y autoridad, esto se hace. ¿Cuántas luchas has tenido en tu vida? Y yo me imagino al Espíritu Santo diciendo, si ya te di el poder, Padre, pero si todo lo cambia, si ya te di el poder. Pastora, no sea mala, vaya a orar por mi hijo, porque a usted el Señor sí le escucha. ¿Cuántas han oído esa tontería, por el amor de Dios? Y usted está más cerca de Él. Pero recibiréis poder. Toma la autoridad, aún sobre las circunstancias que hayas vivido. Las hijas de Dios no necesitamos que el mundo nos empodere. Las hijas de Dios no necesitamos que las culturas nos digan que somos poderosas, porque mayor es el poder que está con nosotros. Y esto me lleva al cuarto punto, muchachas. A mí me gusta saber que Dios no va a buscar que perdamos la identidad. Él va a decir, solamente necesitas una pulidita, mija, una rezanada, que te saque una que otra chispita en el fluir de mi río, junto con otra piedrita que anda por ahí medio rasposa. ¿Estamos listas? Dios no busca que la mujer pierda su identidad intentándola volverse otra persona para ser social o culturalmente aceptada. Dios te ama y te acepta como eres. Y lo único que tienes que dejar es que Él pueda potenciar lo que tú eres ya y hacer la mejor versión de ti misma. Decía por ahí una frase facebookera, no busques, así yo muy profunda, ¿no? Una frase facebookera, no busques ser alguien más porque ese lugar ya está ocupado. Busca ser lo mejor de ti.
siendo quien eres y dejando que Él perfeccione su poder en medio de tu debilidad. Entonces Dios no va a buscar a las mujeres luchonas, mis amadas hermosas mujeres de Dios. Dios no va a buscar a las mujeres empresarias. Dios no va a buscar a las mujeres solo por tener un buen currículum o académico. Dios me va a buscar a mí con todo y eso. Amén. Él no desecha a nadie que va en búsqueda de Él. Él va a buscar a las mujeres que son valiosas porque saben ser hijas, porque saben ser esposas, porque saben ser hermanas, porque saben ser madres, porque en el oficio que desempeñan, así sea el que sea, haciendo tortas, haciendo sándwiches, vendiendo fruta, ahí se ve una mujer que sabe de sacerdocio y reinado. Una mujer que sabe de quién depende su poder y sabe cómo demostrarlo también hacia afuera. Y ya casi para cerrar, quiero contar sobre una mujer que me representa el empoderamiento en la Biblia. ¿De quién creen que voy a hablar? No hubiéramos dado los premios para después, pastora, porque miren, nadie se aplica. ¿De quién creen que voy a hablar, muchachas? De Débora. ¿A poco no se les dieron una sonrisa así como de que? La Biblia nos cuenta la historia de Débora. Y quiero que piensen que en la época de los jueces, si vamos a los jueces, la época de los jueces duró entre 300 y 400 años. Y fue una época en donde había totalmente pérdida de valores. Había una decadencia social y cultural. Y a lo mejor te estás imaginando que eso es lo que estamos viviendo ahora. Y si eso es lo que quiero que te lo pienses. Había rapiña. El pueblo de Israel, dice Jueces capítulo 2, que cuando Josué muere, se vino una decadencia tan grave que el pueblo de Israel se olvidó. Y las generaciones de esas mismas generaciones se empezaron a olvidar de Dios. Y no solamente se olvidaban, sino que empezaron a casar a sus hijos con los pueblos que hacían guerra al pueblo de Israel. Fíjense nada más, hay ciertos niveles de tontería, ¿verdad? Este era el nivel máximo. Y el Señor busca hablarles. Vemos en Jueces capítulo 1, Jueces capítulo 2, Jueces capítulo 3, cómo va levantando reyes. De verdad te invito a que lo leas en tu casa. Por cuestión de tiempo, yo le decía a la pastora Betty, es que Débora es para hacer un estudio. Y dice la palabra de Dios que luego ellos clamaban y lloraban, y el Señor mostraba su gracia y su misericordia y levantaba a un libertador para sacarlos de las condiciones en las que estaban, y duraban unos años en libertad, pero poco tiempo después otra vez volvían a caer en las mismas circunstancias, y otra vez caían en las mismas circunstancias, y Dios volvía a levantar otro libertador, y el pueblo tenía tranquilidad y paz, y se volvían a olvidar y volvían a caer. Pero hubo una mujer que destacó dentro de esta historia de Israel. Y a mí me llama la atención que Dios haya puesto el nombre de una mujer cuando el contexto social era un tanto contrario para que una mujer fuera empoderada en ese tiempo. Israel estaba viviendo un tiempo de decadencia brutal, de desobediencia, de falta de honor, de falta de búsqueda de Dios, de falta de valores. Había un periodo de inmoralidad, de muerte, porque estaban siendo amenazados ya por un pueblo que el Señor había permitido. Me gusta porque dice la palabra, para enseñar a su pueblo a pelear. Esa es toda una predicación. Y estos, en lugar de enseñarse a pelear, casaron a las hijas. Fíjense nomás. Se vivió una decadencia brutal y a una depravación y una corrupción en el corazón del pueblo israelita. Esa era la realidad. Cada quien hacía lo que quería, cuando quería y como quería. El resultado de eso hizo que una mujer dijera, esto no está bien. Y esto va más allá de mis propias luchas personales. Esto tiene que ver con el dolor que hay en mí, que Dios ha puesto por su pueblo.
Me gustó porque dijo el pastor Daniel hace rato: yo le pido a Dios que te duela lo que le duele a Dios. Y dice la palabra que esta mujer se levantó como juez, como profeta, y que era esposa y era una adoradora, ¿no? Una buscadora de Dios. No se puede ser profeta de otra manera. Dice la palabra que esta mujer se levantó y se levantó a ser parte de la solución y no del problema. Porque muchas veríamos situaciones difíciles alrededor de nosotras, pero nos puede más lo que nos pasa a nosotras que lo que le pasa al prójimo. ¿Cuántas veces hemos visto situaciones difíciles cercanas a nosotras y nos volvemos solamente espectadoras? Pero ¿y si te doliera lo que le duele a Dios? Entonces te darías cuenta que tu problema no es el más grande, sino que tu problema es el referente del problema. Cuando a mí se me diagnosticaron lesiones mamarias, perdí la mitad de mis senos, perdí la matriz. Primero fue la pierna, una lesión en la pierna. Aquí tengo como una cucarachita, no la van a ver, traigo medias. Me quitaron ese tumorcito, esa lesión. A los 2 años me quitaron la mitad de las mamas y el año siguiente me quitaron la matriz, el cuello de la matriz y no me acuerdo qué otra cosa, hasta parece como menú. Las trompas, creo, algo. Ya ve que trae uno medio cosas raras ahí. Y yo me di cuenta de una cosa, muchachas. Algún día les contaré el testimonio. Pero yo me acuerdo de una cosa, que mi problema no era el cáncer, no era mi cáncer, como mi problema no es la diabetes, mi problema es el diabetes, mi enemigo es el cáncer, y en ese nos incluye a muchas mujeres y hombres. Cuando yo entendí que el enemigo no me lo podía apropiar, sino que me tenía que levantar a pelear en contra de eso, me di cuenta que mi problema no era el más grande, porque había mujeres, hombres y niños muriendo por ese mismo problema. Cuando Dios te levanta a ti y te da poder y te da autoridad, tienes que entender que tu problema no es el más grande, solamente representa un mínimo porcentaje de lo que el problema es. No es la economía, no es tu economía, es la economía. No es tu infidelidad, es la infidelidad. No es la falta de amor para ti, es la falta de amor. Entonces dije: Señor, yo me levanto a orar por todas esas mujeres que han sido diagnosticadas, por todos esos hombres. Ahí la cosa cambia, ¿no? Porque ya no te apropias del problema. Deja de vivir alimentando tu problema, porque Dios te necesita como una mujer fuerte que aprenda a enfrentar ese problema para beneficio tuyo, sí, pero para beneficio de muchos otros. Así es que yo no sé si Débora fue víctima de la rapiña o de la violencia. ¿Qué fue lo que le pasó? Pero sé que hubo una mujer que dejó de ver su necesidad para ver la de todo un pueblo que perecía. Sé que hubo una mujer que no se conformó. Y el papel de juez de Débora no era solamente, escúcheme bien, el resolver casos legales. En ese tiempo una persona que tenía la autoridad que ella tenía que resolver casos legales, pero también era una juez, una líder del pueblo, que era considerada como presidente de la nación, del pueblo de Israel. Y aparte tenía que tener conocimientos de estrategia militar. Ahí nomás. Y aparte la mujer era consejera. Yo me la imagino medio brava para aconsejar, ¿no? No se la imaginan así como de que, a ver, ¿cuántas veces has venido y te he dado el mismo consejo? Ni me digas, ¿te acuerdas o no? Ok, regrésalo, te lo tomas 3 veces al día y me dices cómo funciona.
Debió de haber sido una mujer muy ocupada, con varias prioridades en la agenda, pero entendía que el poder no radicaba en ella, sino en aquel que la había empoderado. En contra de la cultura, siendo mujer, en contra de las condiciones que el pueblo, ¿sabe qué? Yo hubiera dicho: ay, Señor, no seas malo, échame una manita. Y ya que medio las cosas vayan bien y levanten las manos cuando adoren y todo, ahí sí quiero entrar y ministrar. Pero me metes bajo una condición, un pueblo rebelde, desentendido. Viene, mira, ya traen historia, se componen y se les olvida y se vuelven a descomponer. Y luego yo aquí siendo mujer. Pero eso no la limitó. Y dice la palabra que también era esposa y madre de todo un pueblo. Y me gusta porque a pesar de todas las características que tenía que tener, ella no buscó ser hombre ni ponerse a la par. Yo me imagino a Débora diciendo: tengo muchas cosas en contra, pero mayor eres tú que yo. Tengo a una sociedad encima que me va a desacreditar por el hecho de ser mujer, y yo no tengo la misma experiencia que aquellos 5 cuates en cuestión de guerra. De entrada, un hombre me va a hacer caso a mí, pero te tengo a ti. Y a Dios le plació que fuera una mujer dentro del libro de los jueces, que dejara un antecedente histórico por ser una revolucionaria en su época. No una mujer apocada, no una mujer viviendo en la conmiseración, sino una mujer entendiendo de qué se trataba el llamado que Dios le había dado. Y esto me lleva al punto número 4. 5. Necesitamos aprender a vivir los tiempos de Dios. Hechos capítulo 17 versículo 26 dice la palabra que Dios ha fijado nuestros tiempos por adelantado, ¿cierto? Algo que te va a hacer entender los tiempos de Dios, vivir en el propósito de Dios, es entender los tiempos de Dios. Y Débora lo sabía, se anticipaba. Decía: esto va a pasar y esto se tiene que hacer así. Las estrategias no eran carnales, venía de una guía espiritual. Dile a la que tienes atrás: vive equilibradamente. Voltéate y dile: vive equilibradamente. Me gusta porque algunos eruditos en Primera de Crónicas 12:32 dicen que Débora pertenecía a la tribu de Isaacar, aquella que era entendida de los tiempos. Y si se van a Jueces capítulo 5, capítulo 6, habla en el canto de Débora cómo Isaacar participó dentro de esta guerra. Entonces los estudiosos dicen que fue entendida en los tiempos. Débora entendía los tiempos. Hoy vivimos mujeres en un tiempo tan difícil, no solamente alrededor de nosotros, sino en lo que vivimos nosotros, que hay mujeres en el pasado que viven deprimidas, que hay mujeres que viven con un exceso de estrés porque no salen del presente, y unas mujeres que viven con un exceso de ansiedad porque no salen de vivir en el futuro. Todavía no pasa algo y ya están ansiosas. Ya estás viviendo en el presente y todavía tienes un tiempo en el es que yo viví, es que a mí me hicieron, es que no me hicieron, es que yo hice, es que debí de hacer, es que porque no pensé en hacer lo que dije que, o sea, Débora sabía vivir en el tiempo y sabía tener la lectura del tiempo para lo que iba a venir. Hay mujeres que viven desfasadas del tiempo porque tienen 30 y quieren tener 12. Se están riendo porque aquí hay, ¿verdad? ¿No les ha tocado verlas todavía con su camisita de Hello Kitty? Dices: no inventes, hermana, ¿dónde te deposito? No, es que yo, pantalón de licra pegado y su camisa ombliguera así, con la pancita de glúteo medio caído y las estrías que se alcanzan a ver en el legging, sí.
tomándose la foto. Desfasadas en el tiempo. Las de 40 quieren tener 15. Las de 15 quieren sentirse las que pueden tener 40. Las casadas quieren estar solteras. Las solteras ya no saben si quieren estar casadas. Las que tienen hijos dicen, ¿en qué lío me fui a meter? Y las que quisieran tener hijos a veces no pueden. Vivimos desfasadas en el tiempo, pero una mujer que entiende de poder y autoridad sabe leer el tiempo alrededor de ella y en ella, para entender el tiempo y la etapa que está viviendo. Es importantísimo administrar el tiempo, porque quien no sabe administrar el tiempo está perdiendo vida. El recurso más importante no renovable es el tiempo. Y Débora, en medio de toda la prioridad de cosas que tenía que hacer, sabía darle a cada cosa su tiempo. Y parte de entender el tiempo en la vida de Débora es saber cuándo es el tiempo de guerra y el tiempo de paz. ¿Cuándo era el tiempo de ir y libertar a alguien? ¿Cuándo era el tiempo de ir y bendecir a alguien? ¿Y cuándo era el tiempo de agarrar a 3 o 4 y decir, nos vamos a ir tras aquel? A veces la palabra la leemos con tanta ligereza. Eclesiastés capítulo 3 dice, todo tiene su tiempo. Hay tiempo de llorar y tiempo de reír. El problema es cuando te la quieres pasar llorando o cuando no entiendes y te la quieres pasar riendo. Una mujer con autoridad y poder debe de entender ¿qué? El tiempo. Y con esto cierro. Una mujer de poder y autoridad debe de tener el corazón de madre. Dice la palabra que Débora fue juez durante 20 años. Fíjense, las que tenemos liderazgo para el ministerio de mujeres, en los 2 años ya andamos tirando la toalla. 20 años. Y fue el líder recto ante la sociedad y ante el gobierno. Fue el canal de bendición entre Dios y su pueblo. Pero ¿sabe qué fue lo que lo caracterizaba? Los hombres que fueron llamados antes que él se caracterizaban por ser hábiles y tener estrategias de parte de Dios para la guerra. Pero esta mujer destacó por una cosa: por saber escuchar la voz de Dios y decirla, y por tener un corazón de madre. Esto era algo que los demás no tenían. Por eso me gusta cuando Dios abre la historia y dice que se cuente a Débora como una mujer que supo estar sujeta a mi poder y fue empoderada, y como una mujer que tuvo autoridad porque supo reconocer los tiempos, porque sabía de quién venía el poder que ella tenía, porque no supo hacer de sus circunstancias una condición, porque supo hacerle frente a todo lo que amenazaba, no a su vida, sino a su pueblo y a sus generaciones. Débora tenía un corazón de madre, y eso era lo que le ayudaba a levantarse cada día, cuidar a su nación, cuidar a su pueblo y que no se perdiera. Jueces capítulo 5 versículo 7 dice: las aldeas quedaron abandonadas. Las aldeas estaban abandonadas en Israel. Habían decaído hasta que yo, Débora, ¿qué dice?
me levanté como madre de un pueblo que andaba desbalagado, de un pueblo que no conocía de Dios, hasta que me vieron a mí mostrando la imagen y la semejanza, no intentando ser lo que no soy, sino viviendo la plenitud de ser mujer para mostrar a un Dios que ha sido poderoso. Y lleva al pueblo a pelear la batalla, da la guía profética perfecta y es cumplida tal y como Dios le había dicho. Y al final le dice a todos: vengan y vamos a adorar, porque en la adoración también se ganan las batallas. Y se pone el canto de Débora: despierta, despierta, Débora. Despierta, despierta. Y entona este canto. Póngase de pie, por favor. Señor, estamos delante de ti adorándote, engrandeciendo tu nombre, Señor, Dios Todopoderoso, Rey de reyes y Señor de señores. No hay Dios tan grande como tú, ni en la tierra ni en los cielos, Señor, ni debajo de ellos, que pueda siquiera por poco compararse a ti. Espíritu Santo de Dios, ven y muévete en este lugar. Paséate con libertad y trae a memoria de cada una de las mujeres que está aquí quién eres tú y quién es cada una de ellas para ti. Espíritu Santo de Dios, ven y recuerda el poder que hay en ti para venir y colocarte sobre cualquier circunstancia, para venir y colocarte sobre cualquier problema, para venir y colocarte sobre cualquier historia del pasado, para venir y colocarte sobre cualquier enfermedad, cualquier opresión, cualquier atadura de tiempo. Espíritu Santo, ven y recuérdales quién eres tú, que no es por mérito propio, ni por inteligencia, ni por nuestro conocimiento, sino porque tú eres grande, porque tú eres poderoso y porque no hay nadie como tú. Levanta tus manos